Estamos en vivo, las 7 de la mañana con 5 minutos. Una de las preguntas de la consulta popular hablaba de la posibilidad de levantar la prohibición que existe ahora en la Constitución vigente desde el 2008 para la instalación de bases militares extranjeras. Más o menos eso decía la pregunta. Una pregunta que recibió como respuesta un no, al igual que las otras tres, en un promedio de 60 a favor del no y 40% a favor del sí. Es necesario entender si es que luego de esta respuesta del pueblo ecuatoriano, la cooperación sigue en pie, la cooperación va a tener capítulos adicionales. Vamos a tener un interesante diálogo a esta hora de la mañana, Rommel. Así es, las 7 de la mañana, 6 minutos, estamos con Giovanni Davoli, él es el representante diplomático de Italia en nuestro país. Un momento, embajador, muy buenos días, bienvenido a Contigo Noticias. Un momento, se podría decir, de un acercamiento, de una relación más cercana entre Italia y Ecuador por varios aspectos, embajador. Su visión en torno a esta colaboración para la lucha, por ejemplo, en el ámbito internacional en contra del narcotráfico, mafias internacionales y todas estas posibilidades que como naciones se puede dar de manera conjunta para luchar contra estos males sociales. Buenos días. Gracias por tenerme acá. Sí, bueno, como usted está diciendo, tenemos una cooperación bien fuerte con el gobierno del Ecuador en el dominio de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra el crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional justamente es transnacional, entonces necesita respuestas transnacionales. O sea, ellos son una organización que no conoce fronteras. Cooperan entre ellos, mueven su producto entre fronteras, entre océanos, entre continentes. Entonces, la única manera para que nosotros se pueda terminar con este flagelo es cooperando entre naciones. En ese ámbito, embajador, ¿qué se ha dado en avances? Estuvo el presidente Noboa tiempo atrás visitando Italia con Giorgia Meloni, visitando también todas las autoridades y haciendo coordinaciones para poder firmar convenios de colaboración. ¿Tiene un detalle al respecto de cuáles han sido los avances, embajador? En el curso del año 2024 se firmaron varios convenios. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue a Italia y firmó un convenio con la Fiscalía Antimafia y Antiterrorismo de Italia. También se firmó un convenio entre los Ministerios del Interior y del Interior, los dos Ministerios del Interior, por la cooperación en el ámbito del narcotráfico. Esos convenios han llevado resultados concretos. Por ejemplo, se abrió una agregatura de policía en mi embajada y ahora tenemos un agregado de policía que trabaja constantemente junto y cercanamente a las autoridades locales, investigativas locales. Al mismo tiempo hay un fuerte intercambio de informaciones entre las dos fiscalías. Por cierto, quiero utilizar este espacio para anunciar que la próxima semana el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo de Italia va a visitar Ecuador. ¿No hay un convenio de extradición entre Italia y Ecuador? Hay también un convenio de extradición, sí. Perfecto. ¿Cuál ha sido la colaboración, embajador? Muchas gracias por atender la invitación que ha brindado en esta etapa de gobierno, que el presidente de la República ha mostrado una apertura para esta colaboración de ida y vuelta. ¿Cuál ha sido la colaboración en la lucha contra la inseguridad, la violencia que ha marcado el presente del Ecuador, señor embajador? Bueno, aparte de esta cooperación institucional que estaba mencionando antes, entre fiscalía, entre policías, también quiero mencionar este programa que tenemos de cooperación jurídica en el país. Aquí en el país hay un programa que se llama HITA-JUS, financiado por el canje de deuda entre Italia y Ecuador. Con esos fondos nosotros estamos financiando lo que es capacitación, lo que es formación, lo que es asesoría. Tenemos acá un fiscal italiano especializado en la lucha contra la mafia, aquí en el Ecuador. Asesorando permanentemente. Asesorando permanentemente las varias instancias, las varias instituciones ecuatorianas. Tenemos una fuerte cooperación con el Consejo de la Judicatura, con la Corte Nacional de Justicia, con la Defensoría Pública, con el SNAI. Entonces, es un programa muy fuerte.
La experiencia de Italia en la lucha contra las mafias es una posibilidad de aplicarla acá en el Ecuador con estos elementos que han tenido resultados positivos, embajador. Por eso le pregunto, ¿no? Si hay cómo replicar una lucha, porque ahora nos está rebasando esta violencia, más allá de las acciones que ha implementado el gobierno del presidente Daniel Noboa, embajador. Es una lucha de largo plazo, es una lucha que toma años. Nosotros sabemos algo al respecto, nosotros fuimos, algunas regiones de Italia especialmente fueron sacudidas por la mafia en los años 80, 90 del siglo pasado, entonces fue una lucha de un par de décadas al menos, en la cual tuvimos muchas víctimas. La mafia era una mafia arrogante que pensaba de poder derrotar al Estado, pero fueron derrotados. Ahora, embajador, en lo que menciona Wilson, y es esa lucha porque hay muchos estamentos del Estado quizás con incidencia de grupos criminales, aquí lo ha pasado, ¿no? Imagínense la minería ilegal en el Ecuador, dominada por grupos criminales, bandas que ya hasta los Estados Unidos ha puesto en la lista de terroristas a esas bandas criminales. El proceso usted menciona que es largo, pero ¿cómo empezar acá? Creo yo, en el Ecuador, que antes, por ejemplo, lo de vacunas en negocios, pequeños negocios, no teníamos, pero ahora sí incidencias en GATS, en municipios. ¿Cuál viene a ser el primer paso que debe dar el Ecuador al respecto? Me refiero en histórica trayecto de la lucha de Italia contra estos males. Bueno, algo que se aprendió de nuestra experiencia es que este es un esfuerzo seguramente de largo plazo, pero también un esfuerzo conjunto. Claramente son las instituciones, es el Estado, pero también es la sociedad civil. Okay. Todos se tienen que rebeldar al dominio de la mafia. Hay que romper la omertad. La omertad es una palabra que se usaba mucho en Sicilia a la época, ¿no? La omertad, o sea, no se habla, la mafia no existe. Al revés, la mafia existe y tenemos que hablar de ella. Es importante la lucha que globalmente está emprendiendo, por ejemplo, Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, ahora mismo que está en primera plana, digámoslo de alguna manera, embajador. Italia está unificando esfuerzos con todas las naciones del concierto internacional, incluido Estados Unidos, en esta lucha que al momento se libra con capturas y con destrucción de lanchas que supuestamente trasladan droga en el Caribe hacia territorio norteamericano y de ahí hacia Europa, o desde la propia Venezuela hacia Europa, de acuerdo a lo que se está puntualizando por parte del gobierno de Donald Trump? Bueno, le doy un dato. Recientemente, hace un par de semanas quizás, se celebraron los 25 años de la Convención de Naciones Unidas por la lucha contra el crimen organizado transnacional. Esta convención se firmó en la ciudad de Palermo en el año 2000. ¿Por qué en la ciudad de Palermo? Porque la ciudad de Palermo justamente era una ciudad, es la capital de Sicilia y era una ciudad, como toda la región de Sicilia, que estaba sacudida por la mafia, pero también en la región y la ciudad desde donde empezó y llegó la reacción, donde mataron, asesinaron algunos fiscales icónicos de nuestra lucha antimafia, y uno de ellos, Giovanni Falcone, un héroe, que fue matado junto a su esposa y a su escolta con una bomba en la autopista cerca de la ciudad de Palermo. Giovanni Falcone fue el primero que justamente lanzó esta cooperación, fue el primero que entendió que no se llegaba a nada sin una cooperación internacional entre fiscalías, entre autoridades, entre policías. Entonces, en un cierto sentido, bueno, más que en un cierto sentido, le puedo asegurar que Italia inventó la cooperación transnacional antimafia. Se cierra filas alrededor de esta lucha. No sé si decir está encabezando Estados Unidos o están encabezando varias naciones, incluido Italia. Hablamos de Inglaterra, hablamos de Francia, hablamos de algunas naciones a propósito del traslado de la droga, de la producción aquí en América Latina hacia los mercados consumidores en Europa y Estados Unidos, embajador. Sí, o sea, el punto es que nosotros nos dimos cuenta que no era suficiente derrotar a la mafia en Italia como hicimos. Es necesario derrotar a la mafia como organización transnacional. Entonces nosotros podemos derrotar a la mafia en Italia. La mafia en Italia ahora, bueno, lamentablemente aún existe, no es que fue totalmente derrotada, pero tuvo que bajar el perfil, tuvo que
Retroceder. Exacto, tuvo que retroceder. Pero desde Sudamérica y desde, lamentablemente, Ecuador sigue llegando un flujo importante de droga, entonces un flujo importante de recursos por la mafia italiana y europea. Entonces, por eso mismo nosotros estamos llevando nuestra cooperación acá. Ahora, embajador, en el ámbito carcelario, usted ha visto que acá nosotros tenemos serios problemas. Se dan muertes, matanzas, de una forma inhumana, lo pongo en esos términos. Italia en el manejo carcelario, supongo, acá le han de haber pedido ayuda, y si no, pues Italia la va a ofrecer. Dice, mira, creo que con la cárcel del Encuentro, que recién está estrenándose, para describirla de esa manera, ¿qué podemos mejorar nosotros como país en el Ecuador con la experiencia italiana en el manejo de las cárceles en el país? En la lucha contra la mafia, el manejo de la cárcel es estratégico. Eso es algo que aprendimos por la experiencia italiana. Por cierto, nuestra cooperación acá en el ámbito antimafia empezó exactamente por el ámbito carcelario. Entre el año 2022 y el año 2024, antes del proyecto que estaba mencionando antes, que tenemos ahora, había otro proyecto financiado por la Unión Europea, pero encabezado siempre por un fiscal italiano, que era justamente un proyecto de cooperación en el ámbito carcelario de apoyo al SNAI. Este proyecto a la época logró resultados importantes. Los índices entre 2021 y 2024, los índices de la tasa de muertos en las cárceles bajaron enormemente, también gracias a la cooperación italiana, claramente también gracias al esfuerzo que las autoridades pusieron en eso y que SNAI puso en eso. Pero igualmente con el proyecto Itahus estamos siguiendo trabajando en las cárceles. El lunes yo estaba en Manta, ahí inauguramos un curso que estamos dando por los grupos de intervenciones especiales en la cárcel, el grupo que maneja la situación de crisis de la cárcel. En la cárcel. Este es justamente uno de los proyectos del programa Itahus. Hace unas semanas se firmó un convenio entre SNAI y Defensoría Pública. Este convenio fue... ¿Defensoría Pública Italiana? No, Defensoría Pública de aquí. Okay. O sea, un protocolo de entendimiento entre las dos instituciones, pero el protocolo fue escrito con el asesoramiento de nuestro programa. Entonces, seguimos focalizados en las cárceles en el manejo de las cárceles como uno de los puntos estratégicos de nuestra lucha. Dialogamos con el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli. Le voy a trasladar una narrativa que sostienen algunos grupos políticos de izquierda y algunas dirigencias sindicales en el país, que ¿por qué no se combate el consumo? Porque si no hay demanda, no hay oferta. No sé si usted ha escuchado una cantidad de argumentaciones de políticos que dicen, ¿por qué Italia, por qué Europa, por qué la propia Estados Unidos no combate el consumo? Porque si no hay demanda, aquí no va a haber oferta. ¿Qué responde usted frente a esas posiciones, embajador? Que tiene razón. Tiene razón y lo estamos haciendo. Otra cosa que me viene a la mente, otra cosa que inauguramos hace pocas semanas, hay un sistema de alerta temprano por las drogas, o sea, un sistema de alerta que se utiliza en Italia, que están utilizando las instituciones italianas con muy buenos resultados, que ayuda a las instituciones, especialmente el Ministerio de Salud, para detectar el ingreso de nuevas drogas, de nuevas sustancias adictivas en el mercado. Y lanzamos recientemente un programa para llevar ese sistema al Ecuador. Embajador, en este ámbito del delito transnacional, usted trabajó diplomáticamente en Venezuela también. ¿Qué opina sobre la situación coyuntural que se está dando al respecto? Claro, el cartel de los soles, presidente norteamericano, ese bloqueo naval que tienen los Estados Unidos en torno a esta situación encabezada por el señor Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros actores al respecto. Es una situación delicada, pero claramente es parte de lo que estábamos mencionando antes. Es necesario que todos los estados, que todos los gobiernos cooperen en esta lucha contra el narcotráfico. Voy a cambiar de tema. Es en la colaboración no solo en este ámbito, sino hay otro también. Ecuatorianos podrán viajar a trabajar legalmente a Italia, embajador.
tras un acuerdo hecho por los dos países. Detállenos, por favor, porque claro, hubo una ola migratoria que también fue Europa, España principalmente, Italia, por supuesto, sin contar los Estados Unidos, que ha sido el destino preferido de ecuatorianos. Pero Italia es el tercer país de destino después de de los España ecuatorianos. y Estados Unidos. Exactamente. Correcto. Entonces eso me llama un poquito la atención cuando aprendí este dato llegando al país, porque también conozco unos ecuatorianos que trabajan en Italia y veo que los ecuatorianos en Italia están bien integrados, están bien aceptados por la población. Acogidos. Apreciados, además, porque son gente trabajadora. Y también viniendo aquí me di cuenta del grande cariño que el pueblo ecuatoriano le tiene a Italia. Hay como por alguna razón hay como una atracción hacia Italia y cuando van a Italia se dan cuenta que a pesar de la distancia tenemos muchas cosas en común entre los dos pueblos, por razones misteriosas pero bonitas. Entonces pensé que como que nosotros somos un país, cuando se reunieron la primera vez el presidente Noboa y el presidente de la República Italiana, Mattarella, el presidente Mattarella me dijo, podría ser mi nieto, el presidente del Ecuador. Claro, no. El presidente del Ecuador No es sé en qué edad esté el presidente. 80 y pico. 80 y claro. Entonces, y claramente le daba risa, le llamaba la atención a mi presidente, pero también hubo un dato que el presidente Noboa le mencionó al presidente Mattarella sobre la edad mediana de la población ecuatoriana. Creo que el presidente Noboa tiene nacionalidad italiana. Correcto. Claro. Él claro. tiene nacionalidad italiana por descendencia. Por Asín. Exactamente. Por la mamá. Asin es un apellido italiano de Venecia. Su bisabuelo llegó al país hace tiempo, el siglo pasado. Entonces, el presidente Noboa le está mencionando que algo como que la mitad de la población tiene menos de 40 años en este país, ¿no? Más o menos, ahora no recuerdo Promedio. los números exactos. Y el presidente de Italia le dijo, bueno, qué suerte que tiene, nosotros tenemos el problema contrario. Claro. Entonces, este es el punto, que ustedes tienen una población juvenil, tienen mucha fuerza laboral que nosotros ya estamos perdiendo porque nuestra población está envejeciendo, entonces nosotros necesitamos fuerza laboral, nosotros somos una de las principales industrias en el mundo, uno de los principales países industriales del mundo y necesitamos entonces fuerza laboral, pero en mi opinión nada mejor que el trabajador ecuatoriano que se integra bien en Italia, que tiene la misma religión. Que Legalmente. Exactamente, legalmente. Correcto. Y por eso mismo creamos un camino, Migración circular. Un camino legal. No tiene que ser obligatoriamente circular. Ya. O sea, los ecuatorianos van a Italia por un periodo, según el contrato que consiguen, y cuando se termina ese contrato, se pueden quedar, si quieren, si consiguen otro contrato, o se pueden regresar al país. Pero se habla de la oferta de 255 empleos, se hablaba hace pocos días, no sé si es que- 255 más tiene que ser. No, eso era solo para empezar. para Claro, empezar, sí, no, claro. pero esa es la cifra, ¿no es cierto? Claro, dentro. Eso fueron los primeros. Esos Ya. fueron los primeros, son enfermeros especialmente. Ok. Esa es solamente la primera ola. Pero ¿Se espera llegar a qué incidencia, más o menos? En las proyecciones, Los embajador. cupos son muy altos. Ok. O sea, los cupos son muy altos. El decreto flujos de Italia por el trienio 26-28 prevé 500.000 trabajadores desde el extranjero. Ahora, el Ecuador es uno de los países prioritarios, entonces los países prioritarios tienen un cupo aparte, entonces la verdad se podría llegar a miles y miles, según cuánto cada país va a llenar el cupo. El potencial es Embajador, alto. ¿cuán difícil es llegar a Italia por parte de un ecuatoriano que a lo mejor está interesado en uno de los puestos de trabajo que oferta Italia? ¿Cuán difícil es? ¿Cuán fácil es? ¿Qué es lo que debe hacer? O cómo se aplicar, debe, ¿no? ¿Cómo aplicar? ¿Cómo debe activar, embajador? Acabamos de crear el marco jurídico para que sea fácil, potencialmente fácil. O sea, ahora el punto es que una vez que hemos insertado el Ecuador como país prioritario en nuestro decreto de flujos laborales, el punto es que hay que empezar a hacer el match entre las necesidades de las empresas italianas y las habilidades del trabajador ecuatoriano. También tenemos planeado empezar algunos cursos de capacitación por los trabajadores ecuatorianos aquí en Ecuador.
cursos también de idioma, Claro. curso lingüístico. Entonces, por un lado, cualquier ecuatoriano se consiga Un contrato. un contrato, ahora tiene la vía abierta, pero al mismo tiempo vamos a empezar a trabajar. Eso, el programa empieza en 2026, entonces estamos empezando a trabajar ahora. Vamos a empezar a trabajar para agilizar este contacto entre las empresas y los trabajadores. ¿Cuáles son las actividades que más requiere Italia, digamos, en cuanto a mano de obra, para utilizar un término? ¿Cuáles son los más requeridos? ¿Construcción, salud, Agricultura. o todas esas y muchas más? Probablemente todo lo que usted mencionó. Las industrias italianas se quedan desde tiempo que hay una falta de trabajadores. La agricultura también necesita mano de obra. El sector de la salud necesita mano de obra. Por eso ahorita lo primero empezamos por los enfermeros. El cuidado a las personas, el cuidado a los ancianos, por ejemplo, también ahí se necesita personal. Entonces, de verdad que hay muchas oportunidades. Ahora, ya para ir finalizando, embajador, creo que usted es amante del fútbol también. No sé qué equipo es de su preferencia en Italia, ¿no? Inter de Milán. El Inter de Milán, Sí. perfecto. Famoso también en términos de las ligas Pero por internacionales, ¿no? Sí. Lo de Italia, clasificada al Mundial o no todavía, ¿o qué falta? Porque no ha estado en las citas mundialistas, ¿no? Creo que en las Falta dos algo, últimas. sí, falta algo. Creo que vamos a terminar a playoff. Claro. Sí. Se debe esto. En el ámbito futbolístico, usted ya destaca, y con eso finalizo yo, Wilson, Sí, está bien. la incidencia que ha tenido Ecuador, un crecimiento que se ha visto en nuestra selección ecuatoriana, ahora con jugadores, ahora en Europa también. ¿Un criterio al respecto, embajador? Bueno, yo no soy un experto, pero quizás este es un reflejo de un fenómeno del cual se habla en Italia desde un tiempo. O sea, nuestra selección lamentablemente no está teniendo los resultados que tenía antes y dicen que es porque los equipos italianos le están dedicando muchos recursos a buscar talentos extranjeros y no están trabajando Viendo mucho, hacia adentro. exacto, no están cultivando mucho el talento los jóvenes italianos. Entonces eso aparentemente no ayuda, no fortalece el equipo, la selección de Italia, pero a lo mejor le da algún beneficio a la selección de los países que nos mandan jugadores. En lo que sí, Ecuador ha tenido una gran aceptación en la cultura, sobre todo gastronómica italiana. Mire usted ahora las ciudades del país llenas de pizzerías, de cocción de pasta. Hay una oferta bastante interesante. ¿Qué piensa usted? Porque los ecuatorianos somos campeones para una pizza, ¿no? Y eso es interesante entender también cómo ha incidido esa cultura italiana en la cultura ecuatoriana, embajador. Eso es parte de lo que estaba mencionando antes, este cariño, este amor profundo que los ecuatorianos quizás no sé Y el por qué. cariño entra por la cuchara. Sí, pero el cariño que le tienen a Italia y a todo lo que es italiano, le doy un dato muy interesante. El vino italiano en el año 2024 llegó a ser el segundo más comprado en el país, después del chileno. A pesar de la distancia. Bueno, con el a pesar acuerdo de con la los Unión costos. Europea ahora Eso hay ayuda vinos mucho, eso ayuda mucho. Por Pero favor. el vino italiano le está ganando a todos. El vino italiano, según el gremio de los productores de vino italiano, el Ecuador es el país donde en los últimos años, en porcentaje, el consumo de vino italiano más creció en el mundo. Entonces, ese es un dato importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? exacto, o sea, en términos, o sea, de volumen, quizás no es muchísimo, o sea, de los 800 millones de exportaciones que Italia mandó a Ecuador en el año 2024, el vino seguramente es una parte pequeña, pero un indicador fuerte de lo que estaba diciendo antes, del amor, de la atracción que el Ecuador tiene por mi país. Y es un amor que espero que sea recíproco. No se conoce suficientemente lo tan bonito que es Ecuador, lo tan simpática que es la gente ecuatoriana en Europa. Espero que se vaya a conocer más. Bueno, esa interrelación cultural entra por la cuchara y por la copa. También. Muchas gracias, embajador. Muy amable. Embajador, por qué atender gusto esta haberlo invitación. tenido acá. Giovanni Davoli, embajador de Italia en el Ecuador, aquí en Contigo Noticias. Gracias, embajador. A ustedes. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información. No se vayan.